Me siento muy animado, muy emocionado de estar con ustedes acá, un hermoso grupo y su forma de adorar es maravillosa. Me ministró mucho, la verdad. Tal vez, no sé, ustedes saben, los pastores quizás somos más ministrados en la adoración cuando estamos en otra iglesia. Pues cuando uno está en su iglesia, uno es mirando el detallito y el otra cosa, ay, se le olvidó, el otro se iba a acordar de salir, ay, ¿qué pasó? Y los niños y todo. Pero uno va a otra iglesia y, ay, yo no sé, problema de ellos, no, es que lo arreglan. Entonces ya uno ahí adora con tranquilidad y con libertad al Señor. Bueno, y ustedes están desarrollando como un estilo de ser muy, muy, muy bello. Traigo saludos de mi esposa, no podía venir hoy porque hoy tenemos un rebaño que tenemos en mi casa y había una actividad de compañerismo en la tarde, entonces yo le dije, vamos, Jan, pero los acompañé solo un ratico y venía corriendo. Y apenas salí del túnel, le puse el mensaje al pastor Ronald, voy en camino para que no se pusiera a preparar un sermón de 5 minutos. Bueno, y traigo saludos también de la Iglesia del Rey del Oriente. Tal vez todos saben que yo ahora pastoreo en el Rey del Oriente, por allá a la orden. Es muy bonito ir al Oriente, hacer la paseadita, comer postres en San Antonio y todo eso. Y cuando pensé en compartir con ustedes hoy, pensé en una carta que ha venido estando en mi mente, en mi corazón, mucho en las últimas semanas y que hace parte de la reflexión que voy a compartir a propósito en una de las charlitas de la conferencia de hombres que tenemos en 2 semanas. En 2 semanas esperamos que esto se llenará de hombres y estudiaremos muchos temas, como ser un hombre de Dios, algo que es tan urgente, tan necesario en nuestras vidas, en la iglesia, en la cultura, en los hogares. Y ruego a las mujeres que estén orando por nosotros. Los hombres batallamos mucho. El corazón de cada hombre es un territorio de muchas batallas. Y necesitamos ser instruidos y ser humildes y dejarnos enseñar a ser hombres de verdad. Y Dios, por su misericordia y su gracia, lo hará. Y bueno, también sé que están pensando en ir a su propia sede y que todos están felices de ofrendar especialmente para eso. Y que van a hacer un fondo de fe, de confiar que Dios les puede dar su propio lugar ahí en América, muy bonito. Bueno, y pensando en todo eso, entonces pensé en esta carta, que es la carta de Tito, es quizás una de las cartas cenicienta en el Nuevo Testamento. No se lee mucho la carta de Tito. La razón principal por la que no se lee Tito es porque se presume que Tito es solamente para pastores. Entonces, usted llega a Tito y dice que lo lea el pastor Ronald. Problema de él. Y no, es para todos. Pero yo quisiera demostrarles por qué es para todos primero. Así que antes de la lectura, quiero hacer algo que está en la introducción. Ustedes han escuchado el dicho, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Sí. Hay varias versiones de ese dicho. Es un refrán. Dígale a Pablo para que escuche Pedro, o se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. ¿Cierto? Como cuando el gerente de la empresa le dice una cosa a un compañero tuyo, pero tú dices, eso era para mí. Por alguna razón no me lo quiso decir directamente, ¿cierto? Eso ocurre mucho, por ejemplo, en la consejería matrimonial. Llega la pareja y entonces, pastor, usted, dice la señora, pastor, ¿usted qué le diría a un hombre? Ahí está la pareja, ¿no? La esposa y el esposo. Y entonces la señora le dice, pastor, tengo una pregunta. Pastor, ¿usted qué le diría a un hombre que a todos los amigos les compra camisetas, les da la boleta para el estadio, les regala cositas y a la esposa no le da ni una flor hace más de 10 años? Pastor, ¿usted qué le diría a ese hombre? Entonces yo miro a la señora y le digo, hermana, me gustaría ser amigo de ese hombre. Hermana, quizás tú estás queriendo decirle algo a tu esposo, ¿cierto? Bueno, es que una se pone a pensar, ¿por qué no le dices a tu esposo que quisieras que te regale una flor? En lugar de hacer ese juego, ¿no? De dígale a uno para que escuche el otro.
Ocurre a veces en la familia y no necesariamente es negativo. O sea, esta forma de comunicación no es necesariamente negativa. Yo muchas veces le digo a mi esposa frente a mis hijos, mi amor, estuvo tan delicioso el almuerzo. Y aunque yo quiero decirle eso a mi esposa, yo quiero que mis hijos aprendan también en casa, que es muy importante crecer con gratitud. Y a estas mujeres tan preciosas que nos sirven, agradecerles y honrarlas, ¿verdad? Entonces tampoco es que esté mal. Un poco en Tito ocurre eso. La carta Pablo se le escribe a Tito, pero al final uno se da cuenta que Pablo quiere es que la lean todos. Entonces vamos a leer toda la carta de Tito, no es muy larga, son solo 46 versos, que hay capítulos de Lucas, por ejemplo, que predicamos a veces y tienen más. Yo recientemente prediqué 1 Corintios 15, que tiene 58 versos. Este tiene 46, así que aguántenme, por favor. Y leámoslo así, como una carta para Redil, la América. Digamos que la carta aparece en principio como dirigida al pastor Ronald, ¿cierto? Porque claramente en el verso número 4, a ti, Ronald, verdadero hijo en la común fe, pero van a ver al final que Pablo quiere que la lean todos. Y lo que quiero hacer con ustedes esta tarde es mirar 4 elementos que yo creo que son sustanciales en esta cartica tan breve, pero tan relevante para el día de hoy. Y creo que muchas de las condiciones que vivía esta iglesia de Creta, que si ustedes tienen mapas al final de sus Biblias, se dan cuenta que está dirigida a el líder y a la iglesia de Creta. Y si ven ese mapa del Mediterráneo, donde logran encontrar dónde está Israel, dónde está Egipto, dónde está Turquía, ahí está Italia, la botica de Italia, por ahí en la mitad de todo ese mar, es una de las islas más grandes de todo el mar Mediterráneo, está Creta. Pablo unos 4 años, por ahí 4 años antes, había pasado por allí, camino en su viaje, preso hacia Roma, y parece que dejó ahí la semilla del evangelio. Y otros vinieron a colaborar y finalmente él dejó en algún momento a Tito para que él hiciera labor pastoral allí. Y Pablo tiene interés en que todos lean la carta. Cuatro cosas que contiene esta carta, pero permítanme leerla junto con ustedes y que la gracia del Señor consiga inclusive una cosa extraordinaria que tiene este libro sobrenatural. Que la Biblia es un libro sobrenatural y milagroso. Yo creo eso, lo he vivido por años y años, lo he visto en muchas personas, conozco el testimonio a lo largo de la historia de que Dios nos hizo para que estas palabras cambiaran nuestra vida. Yo no sé si usted se da cuenta que los científicos investigan sobre todas estas endorfinas y metafinas y todas estas inas que se liberan cuando la gente escucha palabras. Entonces un hombre le dice a una mujer que la ama, la honra, que la respeta, que quisiera tener un hogar con ella, y se liberan unas cosas que la persona se pone hasta bonita. ¿No han dado cuenta de que cuando una persona está enamorada está bonita? Entonces el otro día a un muchacho le dijeron, sería bueno que te enamoraras. Bueno, es decir, cambia el rostro, es decir, una cantidad de químicos se alteran. ¿Cómo se alteran? La ciencia puede decir qué químico es, de qué parte del cerebro procede, pero lo que la ciencia no puede explicar es cómo eso se produce con palabras. No le inyectaron nada a esa muchacha ni a ese muchacho. Palabras. Y la palabra de Dios es sobrenatural. Y yo creo firmemente que quien abre su corazón a la palabra del Señor puede recibir el impacto aún solo con leerla. Yo sé que necesitamos maestros bíblicos que nos ayuden a entender con más profundidad. Y necesitamos memorizar lo que nos ayuda tanto a profundizar. Pero a veces solo leer, esa palabra hace algo en nuestra vida. Y esta no es palabra de un hombre enamorado que promete una cosa y después no cumple. Esta es la palabra, la mismísima palabra del Dios que envió a Jesús a morir en una cruz por ti y por mí. Y que si cumplió la promesa más difícil que jamás hizo, Él cumplirá todas sus promesas. Tito capítulo 1, verso 1. Pablo,
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras orden a lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Por qué? Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo lo que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado atrayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también, en otro tiempo, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo,
que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para todos los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Esta es la carta del Señor para el redil La América. Ahora, no sé si ustedes captan al final la sutileza de Pablo cuando muestra que la carta él sabía que no la iba a leer solo Tito. ¿Cuál es el punto? Que todos se enteraran. Ajá. Y al final dice, y la gracia sea con todos ustedes. No le está leyendo solo a Tito. Uno se imagina que todos prestaron los ojos para meterse ahí mientras Tito estaba leyendo, y Pablo sabía eso. Sabía que al decirle a uno, nos estaba diciendo a todos. Bueno, Padre, por favor, ayúdanos a recibir esta palabra preciosa como iglesia. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí mientras Jorge va haciendo aquí este trabajito técnico, ahí en la presentación van a salir los versos bíblicos. No. Pero ustedes tienen Biblias en sus manos. ¿Cuántos tienen Biblias de papel? ¿Cuántos solo leen las Biblias en celulares? ¿Hay quienes de ustedes ya no leen en Biblia de papel? Pues no se sientan mal. Bueno, no se sientan tan mal. No está mal leer la Biblia de papel. Ustedes saben que solo hasta la invención de la imprenta. Muy bien, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Hasta la invención de la imprenta, la gente no leía la Biblia por sí misma. Hasta ese entonces la Biblia se leía en comunidad. Y solo en la iglesia quizás había solo una Biblia de papel, manuscrita. Entonces, la mayor parte de la historia la gente no ha tenido un libro de papel. Sin embargo, hay razones por las cuales Dios decidió que su Biblia estuviera en un texto escrito. Y yo creo que el texto escrito sí tiene algo que no tiene otras formas de comunicación. No para decir que no debemos ver videos o escuchar música, nada de eso. Pero sí para decir que hay algo especial en el texto escrito y que hacemos bien en tenerlo escrito en nuestras manos. Dios decidió que fuera así. No está mal leer en las aplicaciones, en la pantalla, vale. Pero entonces me voy a aprovechar de eso, porque son 4 cosas y tal vez si algunos de ustedes se paran y leen ese verso, nos ayudará enormemente. ¿Listo? Entonces la primera cosa que quiere decir Tito es que la gran diferencia en nuestra vida la ha hecho Dios. Y esto es tan importante afirmarlo, especialmente para ustedes como una iglesia naciente, empoderada por la misión de Dios para llevar el evangelio a una región de esta ciudad. Porque a veces la gente piensa que uno es especial es por lo que uno es, en términos de su personalidad, de sus experiencias en la historia, de lo que haya estudiado. Ahora algunos hermanos que han estudiado bastante, qué sé yo, de sus capacidades, que canta muy hermoso, que habla, o que pinta, o que hace dramas, o que qué sé yo. Y tantas veces aquí Tito quiere enfatizar
que la gran diferencia en nuestra vida la ha hecho Dios. Entonces, el primero que se ponga de pie y nos lea 1:3. 1:3. O que lo lea, así no tiene que ponerse de pie, pero que lo lea. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada. Ok, ¿qué fue lo que manifestó ahí? La palabra. Su palabra. No tome eso, esa palabra manifestación, pero esa palabra es muy importante. No la tome como, ay, sí, manifestó, porque un día alguien me leyó la Biblia. No, 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 no. Mucho más que eso. Mi padre se demoró 1 año en leer la Biblia, porque estaba en esa época, en medio del Concilio Vaticano II, cuando se decía todavía en los pueblos de Antioquia que si alguien leía la Biblia se enloquecía. Mi papá tenía un serio temor de leer la Biblia, porque la Iglesia Católica enseñaba hasta entonces que doctores tienen la Santa Madre Iglesia, entonces que usted no tiene que meterse en eso, déjele eso a los doctores de la Iglesia y quédese con lo que le dice el curita los domingos. Mi papá se demoró 1 año en leer la Biblia. Cuando mi papá llegó a ese capítulo 7 de Apocalipsis, fue como él mismo decía, como que el cielo se abrió. Es que se manifestó algo, una aparición sobrenatural. Esto me lo está diciendo Dios. Entonces lo que Tito quiere enfatizar ahí es que la diferencia en nuestra vida es que un día Dios te habló al corazón como nadie te podría hablar del mundo. Yo sé que a veces personas nos hablan al corazón, ¿cierto? Estos días mi nieto está haciéndole una camiseta a mi nieto, entonces abuelo que no sé qué. Y abuelo, ustedes saben cómo hablan los nietos, ¿no? No saludan, no usan conectores gramaticales. Abuelo, que la camiseta, y que la camiseta que sea grande, y que la camiseta que sea negro, y abuelo, y que esté rápido. Pero en esta ocasión fue diferente porque me dijo, abuelo, te amo. Nunca lo había escuchado. Bueno, a veces la mamá le dígale al abuelo que usted lo ama. Abuelo, que yo lo amo. Qué sinceridad. Y entonces, los que tenemos nietos sabemos qué tan profundo es eso. Y que le hablan a uno al corazón, de verdad. Aunque después de que le digan eso, le vayan a pedir 1000 regalos. Pero es algo profundo. Cuando la palabra de Dios me habló a mi corazón y yo supe que Dios hablaba. Bueno, en el verso número 2, capítulo 2, verso 11 y 12, nos dice que fue la gracia de Dios la que se manifestó. Miren, verso 12, capítulo 2, verso 11 y 12. ¿Alguien lo lee, por favor? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Se manifestó la gracia de Dios, trayendo salvación. Se manifestó la gracia de Dios. Todos los seres humanos vivimos dimensiones de la gracia de Dios. El solo hecho de que los seres humanos no han caído bajo la justa ira y justicia de Dios en cada segundo es ya una aplicación de la gracia de Dios y lo que en la teología llamamos la gracia común, que todo mundo vive la gracia de Dios. Dios hace llover sobre buenos y malos. Pero Pablo aquí está diciendo, se manifestó la gracia de Dios trayendo salvación y enseñando cosas. Que no fue solo que Dios me habló, qué lindo que Dios me habló, sino que Dios también me salvó. Ahora, de capítulo 2, versos 13 y 14, se manifiesta es la gloria de Dios. O se manifestará. Léanos, por favor, 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza, bienaventurado y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ok, ese es el capítulo 2, verso 13 y 14, y allí lo que dice es que se manifestará la gloria de nuestro Dios. Luis era el que decía, si yo anhelo algo que este mundo no me puede dar, esa es filosofía, lo más probable es que eso existe.
Y aquí está prometiendo que un día veremos, le daremos sentido a todo, a nuestros sufrimientos, a nuestras experiencias, a la historia humana, con todas las cosas que no entendemos los niños de África y todas las preguntas que usted y yo tenemos, los millones de galaxias y de planetas, todo eso será clarito, diáfano, y veremos el peso de la gloria de un Dios que nos amó en Cristo y que nos creó para que disfrutáramos con Él por toda la eternidad. Entonces como que nos jala hacia adelante. Eso es lo que Dios hace. Dios pone esperanza en nuestros corazones. Capítulo 3, versos 3 y 7. Mírenlo ahí en su Biblia. Capítulo 3, versos 3 y 7. ¿Qué es lo que se manifestó allí? Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Bueno, entonces ahí aparece la manifestación de la bondad y del amor de Dios por la humanidad, salvando, dice, nos salvó a Pablo, a Tito, a esta comunidad, a nosotros, nos salvó cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios. Lo que queremos decir en este primer punto es que para esta carta es muy claro que quien hace la diferencia es el Dios que nos habló al corazón, el Dios que nos dio una cosa que nosotros no merecíamos, llamada gracia, que nos puso en el corazón la gloria, el anhelo de un futuro glorioso, que podemos empezar a disfrutar desde ahora, como quien disfruta un paseo antes de realizarlo. Y el Dios que derramó su bondad y su amor para salvación. Dios es el que hace la diferencia en nuestras vidas. No es nuestro talento, nuestra habilidad, nuestra persistencia, nuestros dones, nuestra historia de dolor o de éxito. Es Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, dicho eso, somos hijos amados de Dios. La segunda cosa que la carta nos dice es que todavía vivimos en un mundo hostil. Todavía vivimos en un mundo hostil. Esta carta es una carta que desnuda los problemas humanos, los problemas de la iglesia y la influencia que tiene la cultura y la familia y los falsos líderes sobre los hijos de Dios. Se los muestro rápidamente. Por ejemplo, en el capítulo 1, el verso 12. Alguien léanos capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese refrán, que a veces me pregunto, ¿con qué refrán podrían describirnos a los antioqueños? No sé, si usted no es antioqueño, usted podría decir orgullosos, ventajosos, vivos, el vivo vive del bobo, ese es muy antioqueño. Y en este caso, él cita un refrán popular sobre los cretenses. Creta era una ciudad muy rica. Era una isla que parece que tenía mucho tráfico comercial. Entonces la comida ahí era de lujo. Entonces había este gran problema de la gula. Y como dicen que aún los sistemas de drenaje y de alcantarillado que existían en la época, yo sé por qué se los digo, se dañaban porque ellos vomitaban para poder seguir comiendo. Glotones ociosos. De ser cretense se reconocía como ser mentiroso, mentirosos profesionales, exagerados, como en nuestra cultura. Malas bestias, eran animales, pero aún peores que un animal, y seguramente se refiere a conductas sexuales. Esa era la cultura que había allí, ¿cierto? Como tantas cosas en nuestra cultura que son lamentables. Por ejemplo, nuestra cultura ya celebra
que en el noviazgo, en la primera cita, aún sin tener un compromiso afectivo, si no hay relaciones sexuales, algo anda mal. La chica llega a la oficina y les dice, ay, estoy saliendo con. Y las amigas ya de frente le están preguntando, oye, y pues ya han tenido relaciones íntimas y todo. Y si la muchacha es una creyente cristiana fiel a Cristo que dice, esto es solo para el matrimonio, ¿sabes cuál es la respuesta que tiene? Burla. Burla. Es decir, la cultura ya llega a llamar el mal bien y el bien mal. ¿Cierto? Cuando un joven o una señorita decente dice, mire, yo tengo ganas, yo también tengo ganas, pero yo voy a controlar mi cuerpo, porque esto es tan delicado, esto es tan marcante, esto es tan profundo, que Dios quiere que se viva solo en las instancias protegidas y guardadas de un matrimonio. Es una burla para la sociedad. Y hay perdón en el Señor, hay perdón, hay perdón. Para todos los que hemos ofendido al Señor en nuestras historias, hay perdón. Pero el principio es ese, ¿cierto? Y así enseñamos a nuestros hijos y así, pero vamos en contra de la cultura, absolutamente en contra de la cultura. Por eso el verso 15, todas las cosas son puras para los puros, para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Su mente y su conciencia están corrompidas. Vivimos en un mundo hostil. Ahora alguien lea el 1:11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y la influencia en las familias, aún en familias cristianas, que prestan sus oídos a escuchar predicadores en redes de televisión o en videos y todo, y que los van llenando de ideas falsas, que los desvían. Como aquellos que mandaron tantas veces ofrendas por allá a una cadena televisiva en Centroamérica. Y el otro día estaba en una reunión. Y ustedes saben, ¿no? Que prometen que siembras, que una tele no sé qué, no sé qué. Y que prometen un poco de mentiras para llenarse de dinero. Entonces, pregunté, ¿ustedes conocen a alguien que hizo eso? Porque a mí me parece, yo no vengo de una tradición de ese tipo de iglesias, entonces me parecía absolutamente extraña que una persona, mire, todavía está bien que estando ahí sentado, el tipo le insiste y el hombre hasta entrega el reloj, pero enviarlo hasta por allá, que eso hay que ir al banco, hay que preguntar, hacer una vuelta, hacer otra fosa, para mandar una plata allá. Entonces yo pregunté, ¿ustedes conocen a alguien que hizo eso? Entonces todos empezaron a mirar. Pastor, mejor pregunté quién no lo hizo. Esa vulnerabilidad, y también eso se nota allí en el verso 10. Muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Esos que llaman ahí los de la circuncisión, para quienes están informándose más, son los judíos. Había en la iglesia creyentes cristianos que seguían a Jesús el Mesías, pero venían de hogares judíos y estaban moviendo a algunos a pensar que había que judaizar. Aquí en la ciudad de Medellín hay movimientos judaizantes que desatan un orgullo, empiezan a cantar en hebreo, a llamar a Jesús Yeshua, Dios el Eterno, a decir que hay que ir a Jerusalén. Yo siempre le hago la broma de, ya se circuncidó. Bueno, no, pues no es para tanto, no es para tanto. Y estamos en un mundo hostil, donde aún en nuestra casa, en nuestra misma iglesia, se meten falsos maestros. Es decir, sí somos amados por Dios. Dios ha hecho una gran diferencia en nuestra vida, pero amigos, estamos en un mundo hostil. La cosa no es fácil. Ahorita una hermana me contaba de una preciosa y querida hermana que creció en un hogar cristiano, le enseñaron la Biblia, le modelaron una sana ética cristiana y anda detrás de esas sectas raras que resultan por ahí. Y estamos en un mundo corrupto, donde la corrupción llega aún a la iglesia, donde bandidos se presentan como pastores. Pero aunque vivimos en un mundo hostil, esta es la tercera cosa.
Dios sigue con el plan de transformarnos. Capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Es decir, la gracia se manifestó, pero Dios quiere seguir enseñándonos y tratando con nosotros. En el capítulo 1, el verso 5, yo destaco, precisamente sobre eso prediqué esta mañana, el orden. Deja a Tito en Creta para que ponga en orden. Esa palabra orden ahí es muy importante, es lo que queda pendiente. Dios ya hizo la obra de salvación, ahora va a hacer la obra de santificación. Hay cosas que se necesitan poner en orden. La palabra que usa ahí es la misma palabra que usa en Hechos 14. Cuando un paralítico es sanado y se le dice, levántate y anda. Ya Dios hizo una obra, ahora tú levántate y anda. Haz algo que Dios quiere hacer y Dios quiere transformar y cambiar tu vida. Y esto es muy importante enfatizarlo en el día de hoy porque nosotros asistimos a, algunos creen, al siglo de la religión. Más y más religiones y sectas falsas seguirán surgiendo en nuestro territorio o serán visibles en las redes sociales. Y esas religiones generalmente te hacen consumir algo. Tú estás ante un gran orador o en un gran espectáculo y solo recibes y vives experiencias y hacen humo, ponen luces y fabrican experiencias para que tú sientas, oh, me tocó algo celestial. Pero el trabajo de Dios es salvar a los creyentes por la locura de la predicación, pero santificarlos por la locura de la santificación del Espíritu Santo. Y hermanos y amigos, yo quiero decirles, Dios hace lo que sea necesario para santificarnos. Si necesita quitarte un negocio, te lo quita. Si necesita quitarte un novio, una novia, te la quita. Dios va a hacer lo que sea, pero la pasión de Dios es formar a Jesús en ti. La pasión de Dios no es que seas rico, afortunada y famosa. La pasión de Dios es que seas como Jesús. Y para eso va a usar, como decimos a veces, cincel y pincel. Es hermoso cuando usa el pincel y nos bendice, porque Él también nos llena de favores y misericordias. Yo venía cantando una canción en el carro del trío Mar del Plata, tan hermoso, que yo desde niño veo la misericordia de Dios. Su amor por mí, por mi familia. Cómo me ha rodeado de gente buena, que me ha dado buen ejemplo, que me ha ayudado, que me ha tenido paciencia. Cómo me ha guardado y protegido, cómo me ha bendecido, aún financieramente. Dios ha sido tan bueno. Entonces esas cosas, claro, decimos, uy, gloria a Dios, ese es mi Dios que me transforma. Y así es. Dios nos transforma a través de sus bendiciones. Pero si es necesario, Dios va a usar también sus disciplinas. Dios está en el asunto de transformarnos. Quizás la forma más poderosa en la que Tito lo dice es en los versos 1 al 4, cuando él dice que es siervo y apóstol. Y esto es la identidad del cristiano. La identidad de Pablo es ser siervo y apóstol. Un siervo por amor, que se queda en la casa esclavo, como nos relata Éxodo 21, un apóstol enviado por Jesucristo con un propósito en la historia. Pero Pablo señala que esto es conforme a 4 cosas. La primera, verso 1, la fe. La fe de los escogidos de Dios. Lo segundo es la verdad, el pleno conocimiento de la verdad. Pero una fe y una verdad aplicada, porque es según la piedad. Es fe y verdad que lleva a amar, a servir, a desear santidad, a buscar a Dios. Y verso 2, con la esperanza de la vida eterna. Insiste que esa esperanza es el Dios que no miente, que prometió de los tiempos eternos y que a su debido tiempo manifestó su palabra. Así que es muy, muy especial. Gracias. Confirmar que Dios está en ese asunto de transformarnos. Pero la cuarta cosa que quiere decirnos la carta de Tito es que Dios también está
en el asunto de usarnos como sus instrumentos para hacer lo mismo en otros. Y eso es tan importante en Tito, porque uno lee esa carta de Tito y dice, yo creo que cuando ellos leyeron y pusieron sus ojos en la carta que supuestamente era para Tito, dijeron, uy, ¿cómo es que nos ve Dios? Con una cultura corrompida, tantas cosas que hay que poner en orden, Dios quiere transformar, uy, qué pena. Entonces, si me invitan a servir en algo, yo voy a decir que no, que yo no estoy listo. Pero la carta insiste en que el cristiano es militante, que Dios nos sana mientras servimos, que Dios va haciendo cosas en nuestra vida. Él quiere transformarnos, pero mientras somos transformados, Él quiere usarnos. Entonces están los que son sanos en la fe y en la doctrina. Miren, por ejemplo, el verso número 9. Está hablando de los líderes, que es un tema muy importante, que el líder se sigue y que la marca de ese líder, entre otras marcas que ha dado anteriormente, es que retiene la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de hablarle a dos grupos. Capaz de exhortar a los que necesitan exhortación con sana doctrina y de refutar a los que contradicen. Es decir, que nuestro involucramiento como instrumentos de Dios tiene que ver con el conocimiento de la verdad. En varios lugares enfatiza el asunto de la sana doctrina, de conocer la palabra de Dios. Saben que en estos días, precisamente comentaba eso esta mañana en la prédica, que y a muchos les causó como mucho interés el tema. Yo estoy investigando, apenas empezando a investigar, sobre dos temas relacionados y que he encontrado que se cruzan transversalmente el uno al otro. Y es el tema, por un lado, de los pensamientos rumiantes. Hay literatura sobre eso, no solo en el campo cristiano. Los pensamientos rumiantes son esas cosas que tú no te puedes sacar de tu mente. A veces son deseos. Yo tengo que viajar, yo tengo que ir a Europa, yo tengo que ir a Europa, yo tengo que ir a Europa, y ya soy por todo lado de Europa y todo. Empieza hasta como a romantizarlo. El Señor me está hablando que vaya a Europa. ¿Ves por qué me tenía que encontrar ese video de Europa? Bueno, la inteligencia artificial sabe cómo te tira esas cosas, pero bueno. Y le da vuelta y la vuelta. Otras veces son pensamientos de rencor. Vea esta, ¿por qué tenía que decir eso? Véala, ahí llegó tarde, ay, viene vestida de blanco, pues, y que piensa, pues, que por qué y el blanco, ve, y por qué se sentó ahí, ese es como esa persona en su mente, porque tiene algún resentimiento sobre esa persona. Otras veces son pensamientos que llevan a la depresión, ¿no? Porque a mí cuando yo era chiquito me pasó esto, porque a mis hermanitos no, y a mí sí, y así. Los pensamientos rumiantes son muy peligrosos y precisamente una terapeuta al final vino a decirme, yo trabajo ese tema y estoy encontrando son muy delicado en estos pacientes. Tengo que ayudarlos a explorar porque la gente inclusive tiene pensamientos rumiantes y no se da cuenta que tiene pensamientos rumiantes. Le da la vuelta, le da la vuelta, le da la vuelta, le da la vuelta, le da la vuelta. Bueno, yo he venido estudiando el tema y entonces me encontré también con otro tema que también es motivo de estudio, es el tema de la memorización. De la memorización, particularmente la memorización de la Biblia. Es todo un capítulo en la pedagogía cristiana. Porque de hecho cuando no se tenía la Biblia ni estos métodos tecnológicos dependíamos de la memoria. De hecho, en comunidades a lo largo de la historia era, bueno, la hermana se sabe el libro de Efesios y el hermano se sabe el libro de Colosenses. La hermana se sabe los salmos del 1 al 10. Y entonces ellos eran los que lo recitaban, porque no había texto. O había un texto por allá, en algún lugar, alguien privilegiado lo tenía y lo prestaba un ratico, memorizaban y podían hacer sus grupos en las casas, su evangelización. La palabra caminó en el pueblo de Dios, habitó. Precisamente esa palabra habitar. La memorización de la palabra de Dios tiene el poder de quebrar los pensamientos rumiantes. Entonces lo que dicen los técnicos es que solo un pensamiento mayor y más poderoso puede quebrar ese pensamiento. Y si ese pensamiento no está instalado, habitando, no tiene ese poder. Esa expresión que la palabra de Dios habite en tu corazón viene del libro de Colosenses capítulo 3, donde dice que la palabra de Cristo habite en tu corazón.
Juan trabaja muchísimo eso, pero usa la palabra permanece, si mis mandamientos permanecen. A mí me gusta la palabra habitar porque tengo la impresión de que la palabra de Dios nos visita, pero no nos habita. Nos visita los domingos por la mañana. Nos visita en un momentico el Salmo 91 cuando leemos 5 minutos a la carrera en lo que llamamos supuestamente un devocional. Pero habitar es que está metido adentro, que me lo sé de memoria, que se me puede cruzar y aparecer en cualquier reflexión que yo tengo durante el día. En medio de la tentación, de la planificación, del rechazo de una persona, de un problema, de una gran alegría, se me cruza porque lo tengo ahí metido. Y insiste tanto este libro sobre el tema de la verdad, la defensa de la verdad, el permanecer en la verdad, el ser conforme a la enseñanza. Dios quiere usarnos como portadores de palabra de Dios. De modo que cuando el amigo comente algo, no tenemos que sonar religiosos, pero podemos decir, ¿sabes qué? Hay una cosita en la Biblia que dice de eso. Ayer estaba hablando con un joven y el muchacho me dijo que él tiene experiencias muy heavy. Dijo, no, yo tengo experiencias muy heavy. Entonces empezó a narrarme, evidentemente, cosas extrañas, ¿no?, que le han pasado. Y sin duda el joven entiende que algo lo ha protegido. Porque él dice, yo no sé por qué yo salí corriendo cuando vi eso. ¿Sí? Y él lo llama experiencias muy heavy. Entonces me vino una parte del libro de Hechos. Y ¿sabes qué? En el libro de Hechos hay un caso donde Pablo llega a un lugar y Dios lo usa para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y unos brujos, porque así se llaman ahí, tratan de hacer lo mismo. Y las personas afligidas por demonios le dicen a esos brujos, nosotros sabemos quién es Jesús y quién es Pablo, pero no sabemos quiénes son ustedes. Y se le tiran encima y casi los matan. Yo le conté esa historia porque se me cruzó la historia, porque yo tenía memorizada la historia. Y ¿sabes qué? Es que a mí me parece que lo único que lo protege a uno es Jesús. Que Jesús es el único garante en la historia humana que nos puede decir eso qué es y cómo ser protegido de las expresiones de lo sobrenatural que es oscuro y pesado. Eso fue todo lo que le dije. Pero cuando Dios me quiere usar, yo puedo sacar palabra de Dios en cualquier momento, porque viene ahí. Yo no había preparado, necesitamos ir haciendo otra cosa, y no sé por qué llegamos a esa conversación, la verdad. Estaba también contando como experiencias en un grupo de personas, y él contó eso. Yo quiero aprovechar esa oportunidad y contar eso, porque eso lo dice la Biblia. Y no abrí la Biblia, ni le dije, vamos a leer en el libro de Hechos. No, yo dije, si Dios me tiene aquí, yo sé que hay muchas cosas que yo necesito cambiar, pero si Dios me tiene aquí y me dio esta oportunidad, yo sé que Dios quiere que sea portador de lo que dice aquí. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. La otra cosa que insiste aquí de cómo Dios nos quiere usar en el libro de Tito una y otra vez, muchas veces en el libro de Tito, es el tema de las buenas obras. No sé si se dieron cuenta en la carta que buenas obras, que hagan buenas obras, que se ocupen en buenas obras, que aprendan a hacer buenas obras, que no se queden sin fruto. De hecho, en el capítulo 1, verso 16, ese es su punto para evaluar la religión. Dice, profesan conocer a Dios, hablan muy bonito, llenan escenarios, son famosos, no sé qué. Pero con sus hechos lo niegan. Y Pablo los llama abominables, desobedientes, inútiles. ¿Cómo sé yo que Dios está transformando mi vida? Porque Dios va desarrollando una pasión de hacer cosas para Él. No necesariamente cosas religiosas, aunque vale, se puede. Yo quiero cantar en la alabanza, enseñar en el Redel Junior, ayudar a organizar las sillas. Pero cuando aquí habla de buenas obras, es cosas buenas para otras personas, cualquiera que sean. Ayudar a niños que sufren en la calle, proteger el ecosistema, servir en tu universidad, servir en tu familia, hacer labores domésticas para bendecir a tu familia, llevar a un enfermo que necesita quien me acompañe a una cita médica,
cuidar a un anciano. Buenas obras, que es Dios el que está haciendo eso a través de nosotros. Entonces quiero terminar desafiándolos con esto porque la teología de Tito es muy poderosa en el tema de las buenas obras. De hecho, vieron que leímos ahí, verso 14 del capítulo 2, que Dios ha redimido a su pueblo de iniquidad para purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Es una frase sobre la cual todavía no he meditado suficiente. Haré una exposición en las próximas semanas sobre esa expresión. ¿Qué es ser celoso de buenas obras? ¿Qué es eso? Yo puedo ser celoso con respecto a las obras de los demás, pero aquí se trata de uno mismo, ser profundamente apasionado por hacer el bien. Profundamente apasionado por hacer el bien. La pasión es donde yo estoy dispuesto a pagar un costo, pero también tengo un gozo extraordinario. La pasión muestra esas dos cosas, dolor y alegría. Me duele hacer esto, pero lo disfruto tanto. Quizás es la sensación de adrenalina que tienen los que practican deportes extremos. Le da tanto susto, le cuesta tanto esfuerzo, pero lo disfruta tanto, celoso de buenas obras. Y Pablo necesita asegurar que eso esté fundamentado en una buena doctrina, así que quiero terminar leyendo capítulo 3, versos 5 al 9. Dice así: Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso hay que subrayarlo porque es teología bíblica. Dios no nos salva por buenas obras o por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso es muy importante porque van a ver cómo termina ese texto. Sino conforme a su misericordia, por dos cosas que hace el Espíritu Santo: el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento, y la renovación, que es la santificación progresiva por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente a causa de la obra de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, no por buenas obras, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Otra vez la esperanza que nos cargó, verso 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. No por obras, verso 5, pero para obras, verso 8. No por obras, verso 5, sino por la justicia de Cristo, pero para buenas obras. Y yo creo que cuando esas dos cosas no están juntas, hay un hueco en nuestro evangelio. Hay un hueco en nuestro evangelio. Porque a veces sí, no por obras, no por obras, no por obras. Pero ¿qué estás haciendo tú en nombre de Dios? ¿Qué estás? No, es que yo creo que no es por obras. No, bien, es por obras. Es la justicia de Cristo. Pero ¿qué estás haciendo tú para transformar la realidad? No, es que hay tantas cosas que Dios tiene que trabajar en mi vida primero. Cierto, pero mientras Dios trabaja esas cosas en tu vida primero, haz algo para Dios. De hecho, yo creo firmemente que nuestro ser se cambia con nuestro hacer. Esa falsa dicotomía de algunos maestros espiritualistas que dicen, yo me concentro es en el ser, no el hacer. Entonces yo le digo, explícame eso cómo es. No, el ser, que yo ame a Dios. Vale. ¿Y cómo estás ocupándote para amar a Dios? Estoy madrugando a las 5 de la mañana. Estoy abriendo la Biblia. Bien. Estoy ayunando. Yo te digo, y eso no es hacer. Estás haciendo cosas para Dios mientras Dios está transformando tu ser. Dios no nos hace con esas dicotomías de, no, para mí lo más importante es el ser. El ser y el hacer van juntos. Yo no puedo hablar de mi ser sin hablar de mi hacer. Yo tengo que hacer algo. Entonces, hay un hueco en nuestra teología cuando pensamos que somos hijos de cristianos. Entonces, como la Biblia dice que salvos por la obra de Dios, por la gracia de Dios, Dios me perdona, que Dios es muy lindo, que Dios está conmigo, voy para el cielo. Bien. Pero esa misma teología dice que Dios quiere crear un pueblo que sea celoso de buenas obras, que Dios quiere que hagas algo.
Y esa es una de las grandes tragedias de la iglesia de hoy. Que cada vez tenemos más profesionales haciendo cosas. Gloria a Dios. A veces tenemos músicos contratados en la iglesia, misioneros que cruzan fronteras, maestros y profesores de teología, personas pagadas para ayudar y fortalecer un trabajo profesional y bien hecho de niños. Gloria a Dios por todo eso. Pero somos un cuerpo y todos los miembros del cuerpo tienen una función. Entonces, creo que cuando uno está en una iglesia que nace, es una de las cosas más lindas que yo veo en esto. Ustedes saben, yo he estado metido en este tema de plantar iglesias. Y cuando, por ejemplo, veo aquí hermanos que están aquí. A Johnny lo oí hoy cantar. Johnny, ¿dónde está Johnny? Johnny, que toca el piano. Hermosísimo. Pero yo nunca lo había oído cantar. Y aquí hoy lo oí cantar. A mi hermano tocando el instrumento. Y al otro. Miren que esto de empezar una nueva iglesia, como que hace que podemos hacer otras cosas juntos. Y ya no somos en esa pasividad consumista de sentarnos cada vez a exigir que sean más y más profesionales los que hagan el servicio. Porque Dios sí nos ha llamado a ser apasionados por las buenas obras. Y puede ser que tu salud no da más que para orar. Y si tu salud no da más que para orar, te quiero decir, estás haciendo el trabajo más importante. No hay servicio más importante que tener esa lista de oración. Pastor, dígame por quiénes oro, por qué oro esta semana, por qué oro esta semana, por qué oro esta semana. Yo quiero darle la gloria a Dios porque venía muy preocupado de cómo voy a conseguir hombres que vengan para la conferencia de hombres ahora en 15 días. Yo pensaba, estos hombres no van a querer, usted sabe, es más difícil mover hombres que las damas son más vigorosas, más activas en la fe. Y entonces el Señor me dijo, bueno, ora, yo lo hago. Y tenemos un grupo hermoso que viene y hoy se inscribieron más y más. Y yo, como que se renueva uno como un niño en la fe, ¿cierto? Se renueva uno en saber, Dios responde la oración. Dios responde la oración, ¿verdad? Cuando vemos cosas muy difíciles, decimos, oramos por eso. Y Dios siempre respalda su obra. Entonces, el que ora hace una tarea, pero bueno, el que canta, el que sirve, el que evangeliza, el que pone cosas en sus redes sociales, el que... tantas cosas que podemos hacer para Dios. Entonces, que Dios me los bendiga y que ustedes sigan conservando una teología que muestre la justicia de Dios en Cristo, que es absoluta y suficiente, pero que también muestra un Dios que está formando un pueblo apasionado por cumplir el propósito para el cual nos tiene a cada uno en esta tierra. Padre, gracias por mis hermanos y por mis hermanas. Bendícelos, Señor, en esta tarea maravillosa de plantar esta iglesia que ya se ve hermosa, con su propia personalidad y estilo, gozosos de servirte. Te pido, Padre, que hagas este milagro extraordinario de darles una sede. Tú eres el dueño de la plata y el oro de todos los lugares, como leemos en el Salmo, del Señor es la tierra y su plenitud del mundo y todos los que en él habitan, porque tú las formaste sobre los ríos, porque tú las gobiernas con tu poder. Por favor, dales ese lugar. Tú tienes todos los recursos en tus manos, y que ellos sigan predicando el glorioso evangelio que llama a hombres y mujeres por el poder de la gracia en un mundo hostil en el que tú sigues tratando con nuestra vida y usando nuestra vida para tu gloria. Te lo pedimos y te damos gracias así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.